Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Bueno, vamos a la palabra, hermanos. Colosenses capítulo número 2. El tema de esta mañana lo he titulado Jesucristo nuestro todo. Ese es el tema. Jesucristo nuestro todo. Él es el todo de nuestra existencia, hermanitos amados. Y quiero extraer de la teología paulina algunos pensamientos que he tenido esta semana. Dios ha estado hablando mucho a mi corazón. Me he refugiado un poco en la lectura y en la oración, porque cuando uno está pasando por procesos y batallas hay que orar mucho, hermano. Yo he estado clamando, he estado suplicándole al Padre Celestial, porque a veces se vienen unos vendavales terribles, hermano. Y lo único que a mí me ha enseñado a mantenerme de pie es la oración. Cuando yo estoy en batalla me aparto en la casa, me escondo en mi hogar para estudiar la palabra y para orar, porque sé que las respuestas vienen de lo alto. Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10 vamos a leer. 3 versículos, hermano, que nos van a enseñar mucho acerca de que Jesús es el todo de nuestra existencia. Dice la palabra, ¿está conmigo allí? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, la misma porción. Dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales o los principios espirituales, también dice en otra traducción, de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a través de su palabra. Esos versículos o esta porción que acabamos de leer presentan, hermano, una batalla apostólica. Y me llama mucho la atención cuando el apóstol Pablo esgrime las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo utilizadas en el Evangelio de Mateo capítulo 24, cuando Jesús advirtió y dijo: mirad que nadie os engañe. Y el apóstol está tomando las mismas palabras exactas que el Señor compartió, y él agrega: por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo que hay de fondo, hermanos, en este versículo, estaba leyendo, encierra un pensamiento religioso que imperaba en la iglesia de Colosas, un pensamiento, hermano, que había que desarraigar, porque lo cierto es que cuando venimos del mundo, el Señor hace una obra en nuestra vida. ¿Cuántos creen que Dios hace una obra cuando venimos a Él? Pero yo he estado entendiendo, hermano, que es una obra progresiva. Por eso es que dice Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y me gusta la versión que dice: las cosas viejas están pasando. Porque alguna dice pasaron, pero de hecho no es así. Es un proceso, ¿verdad? Uno entra a Cristo y el Espíritu Santo nos va estimulando, el Espíritu Santo nos va trabajando, el Espíritu Santo nos va moldeando de tal manera que la vida pasada que veníamos arrastrando del mundo se va quedando atrás y empezamos a tomar la nueva vida que el Señor nos ofrece, que es una vida de plenitud, que es una vida de abundancia, porque el Señor dijo que el ladrón, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Porque ese vino a robar, a matar y a destruir.
¿Qué tarea más nefasta? Una tarea diabólica, hermano. Robar, matar y destruir, y cada uno de los aspectos aplica al espíritu, al alma y al cuerpo. Eso vino a ser el ladrón, que el Señor lo reprenda, porque él es padre del mal. Pero nuestro Señor dice que vino a repartir vida y vida en abundancia. Porque el Señor no quiere que nosotros medio vivamos. Él quiere que vivamos, hermano, con la plenitud que el Señor bendito ha derramado para su iglesia, para su pueblo, para sus escogidos, para que entremos a esa vida de altura que Dios ha preparado para nosotros. Gloria al Señor. Dele fuerte las palmas al Cristo de la gloria. Entonces los hermanos colosenses estaban en el proceso y tenían que desarraigar un sinfín de doctrinas que purulaban, hermano, en los ámbitos espirituales. Y parte de esa enseñanza del pasado se conoce como las herejías de Colosas, que enseñaban que había que depender de los poderes del mundo. Mire qué enseñanza más terrible. Ellos fueron enseñados que había que depender de los poderes del mundo, porque ellos creían que el sistema mismo, que la corriente del mundo de su tiempo les transmitían poderes divinos que eran otorgados por el mismo sistema. O sea que ellos eran enseñados que si se enfocaban en las cosas del mundo, que si seguían la corriente del mundo, que si se alineaban con el pensamiento, con las filosofías y con las vanidades de la mente, que eran filosofías vanas, vacías, huecas, dice la palabra, pero si ellos se alineaban, eran enseñados que iban a ser semidioses en la tierra. Es delicado el asunto, ¿verdad? Porque eso les ministraba el ego y les hacía pensar y sentir a saber qué cosas. Entonces viene el apóstol Pablo y magistralmente él les comienza a enseñar y les dice: mire, tranquilos, porque aquí ninguno de ustedes es Dios. El único, les dice Pablo, en quien ha sido puesta toda la deidad es en el Señor Jesucristo. Es el único que puede ser partícipe de la deidad a plenitud, y les comienza, hermano, a enseñar para que esas herejías se vayan quedando atrás. Por eso dice: no permitan, les dice Pablo, que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Eso me llamó la atención, porque, hermano, sinceramente hablando, estamos viviendo tiempos donde del púlpito se están hablando disparates elocuentes, herejías. Y suenan a veces muy bonitas, suenan chulas, pero son herejías. Pastor, ¿y cómo sé que son herejías? Porque se apartan del principio bíblico. Por eso es que el apóstol dice: no permitan que nadie los atrape, porque hay gente que está filosofando, hay gente que le ha puesto el título de revelación a disparates, hermano, que no tienen que ver con la verdad de la Biblia. Por eso es de que el apóstol Santiago, creo que el apóstol Judas es el que nos invita a que contendamos ardientemente por la verdadera fe cristiana, porque estamos viviendo tiempos, hermanos, en los que de una manera muy sutil el diablo está queriendo parangonar. Eso significa, está queriendo poner a la par de Jesús a personas, pensamientos, doctrinas, teologías. Y a la par de Jesús no puede estar nadie, solo el Padre nada más. De lo contrario van a ser solo filosofías vacías. Le llama Pablo acá vanas sutilezas. Vanas sutilezas. Una sutileza es un engaño disfrazado, pero que está vacío. Eso significa la palabra vano, ¿verdad? Que no tiene sentido, que no tiene propósito. Por eso cada vez que usted escuche una enseñanza, pregúntese cuál es el propósito en Dios. ¿Será que nos está catapultando a que entremos a una vida espiritual? ¿Será que la enseñanza nos está catapultando a que entremos a la plenitud que Dios ha derramado sobre nosotros? Porque en la palabra podemos ver cuando dice el apóstol Pablo que en Cristo Jesús nosotros estamos completos, hermano. En Cristo no nos falta nada, porque Él ha derramado algo que en el griego se conoce como el pléroma, que significa la plenitud de Dios que ha sido puesta en nosotros por la gracia
del Padre Celestial, que decidió que el Señor, que no comparte su gloria con nadie, la transmita con los suyos, con los escogidos, con los redimidos, con el pueblo santo de la tierra que se llama iglesia. Aleluya, bendito sea el Señor. O sea, Pablo magistralmente le dice a los colosenses: si ustedes quieren participar de la deidad, está bueno, pero no lo hagan siguiendo los poderes del mundo. Háganlo siguiendo a Cristo Jesús, porque el Padre puso en él toda la plenitud. Habita, dijo Pablo, corporalmente en Jesús. Eso lo enseñó también en el capítulo 1 y verso 19 de Corintios. En Cristo están todos los atributos divinos. Eso le dijo Pablo a los colosenses. Todo lo que hace a Dios está esencialmente, está efectivamente en Cristo. Y cuando habla de que en Cristo habita corporalmente, hace referencia a la encarnación de Dios, de la cual también el apóstol Juan habló en el capítulo 1 y verso 14, cuando dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aunque hay que observar con mucho cuidado, hermano, el uso de la expresión corporalmente. Dice Pablo: porque en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Repito, en Cristo habita la plenitud de Dios en un cuerpo humano, pero hay que tener cuidado en observar esto, porque no quiere decir de ninguna manera que habita específicamente en el cuerpo, porque eso limitaría a Dios. No sé si me explico. En quien habita corporalmente la deidad, pero lo que él está tratando de decir es: solo por medio del cuerpo de Jesús podemos ver la divinidad, porque ahí habita, ¿sí? Pero podría habitar también en otro objeto, como en la peña de Oreb, donde Cristo se manifestaba a su pueblo. Podría habitar también en aquel capitán del ejército de Israel que apareció como una teofanía y que Josué pudo ver. Tantas teofanías en las cuales Dios se manifestó, pero ahora le plugo al Padre, quiso el Padre en su voluntad que la deidad encarnara en el cuerpo preparado, apartado, hecho exclusivamente para el Señor, sin pecado original, hermano, porque ese estuche bendito que el Padre preparó, dice: Padre, apropiame un cuerpo. Por eso yo sí creo, hermano, que en el vientre de María fue Dios quien entretejió el cuerpo de Jesús. Él no tomó de la sangre de María, por eso el Señor nació sin pecado, porque fue el Espíritu Santo el que trabajó su cuerpo, y luego el Padre puso la genética, y de ahí salió nuestro bendito Señor Jesucristo, y toda la deidad se tuvo, hermano, de alguna manera que comprimir la esencia de Dios para que pudiera entrar en ese cuerpo. Pero lo que está diciendo Pablo es: si ustedes pudieron ver a Jesús, ahí vieron a Dios mismo, porque toda la deidad reposó en el cuerpo bendito del Señor Jesucristo. Aleluya. Y esta mañana nosotros vamos a comer de ese cuerpo y vamos a beber de esa bendita sangre, hermanitos amados. Démosle fuerte, fuerte, fuerte las palmas al Señor. Entonces, eso quiere decir, cuando Pablo asegura que en Cristo habita la plenitud de Dios en un cuerpo humano, tampoco dice en forma de cuerpo, para que no dé la sensación de algo fantasmal, ¿verdad? Sino que es corporalmente, o se puede ver por medio de un cuerpo a Dios. A Dios se le ve por medio de Jesucristo. Y eso nos hace pensar, hermanos, que no solamente era Dios allá en el cielo, sino que también fue Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Dios hombre y hombre Dios. Eso en teología se le llama la unión hipostática. No me puedo explicar cómo alguien puede ser 100% Dios y 100% hombre, porque la mente no alcanza a entender ese misterio. Pero la Biblia dice que eso ocurrió. Él se hizo humano sin dejar de ser divino. Es un error, por ejemplo, pensar que el Señor fue 50% Dios y 50% hombre. No, Él fue 100% humano y 100% Dios. Pastor, pero ¿cómo ocurre eso? Yo no se lo puedo explicar. Mi mente no entiende ese misterio, pero la palabra lo enfatiza. Ahora bien, el punto es que como Él es Dios hombre y hombre Dios, es el único que puede trazar un vínculo
entre Dios y el hombre. Por eso es que Jesús dijo, él mismo expresó, nadie viene al Padre si no es por mí. Porque no se puede llegar al Padre sin Jesús. Es mentira que hay corredentores, hermano. Pobre la gente que le ha metido ese veneno, ¿verdad?, a la mente. Yo hasta leí un personaje alocado, no le puedo llamar de otra manera, que aparece en la literatura católica romana, con el respeto que merecen los señores. Pero él escribía porque era papa, y él decía que había 2 escaleras para llegar a Dios. En una estaba Jesús y en la otra escalera estaba María, la Virgen María, y que los pecadores iban subiendo, y cuando miraban a Jesús miraban la cara de enojo, y cuando miraban la cara enojada a Jesús les daba miedo. Y entonces dice que María se le quedaba viendo a Jesús enojada y le decía, recuerda que mamaste de estos pechos. Entonces la ira de Jesús se apaciguaba, pero mejor los pecadores bajaban de la escalera de Jesús y subían por la escalera de María, porque era más buena gente, era más cariñosa. Por eso le digo que esas son estupideces, hermano. Pero hay gente que da la vida por esas estupideces. La Biblia categóricamente dice que el único medio para llegar al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Y es tan rotunda la teología que la misma Virgen María, bendita mujer de Dios, bendita mujer, porque fue una mujer apartada, hermano, bendita entre todas las mujeres, dice. Pero ella también dijo que Jesús era su Salvador, porque sabía que necesitaba y reconocía que Él era el Salvador y que ella tenía que ser salva. Eso es lo que enseña la palabra. Por eso le digo, no hay corredentores. Y Pablo enseña que el único que nos puede trazar el camino, que puede poner ese punto de unión para llegar al Padre, es el Señor Jesús. Por eso, hermanitos, qué lindo cuando en el nombre de Jesús clamamos al Padre. ¿Cuántos hemos orado al Padre en el nombre de Jesús? Y qué maravilloso es saber que Él nos escucha, ¿verdad? Que Él nos atiende porque estamos rogando usando el nombre que es sobre todo nombre. Jesús dijo, todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. Por eso cada vez que oramos tenemos la seguridad que nuestras palabras no se pierden en el vacío, que el Padre las recibe con amor y responde al clamor y a la súplica de un pueblo que está clamando en el nombre del mediador, en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea su santo nombre esta mañana. Aleluya. Y así continúa el relato teológico del apóstol Pablo, y en el versículo 10 recalca algo importante: de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad, o todo principado y toda autoridad. Aquí recalca que Cristo está sobre todo principado y autoridad, haciendo alusión a poderes, hermanos, espirituales demoníacos que han incursionado en el mundo para pretender desplazar a Cristo. Pablo está peleando, hermano. Yo sí, créame que como pastor entiendo la batalla del apóstol, entiendo su lucha, porque él sabía que habían poderes diabólicos que querían apartar la mente de los hermanos colosenses para que ellos empezaran a enfocarse en los poderes del mundo. Y mucho oído a esto. Eso significa que en el mundo hay poderes también. No sé si se escuchó eso. En el mundo hay poderes, y algunos creen que son hechos dioses por medio de los poderes, porque hay poderes del mundo que nos permite tener alcances y logros. Pero Pablo deja claro que el único poder auténtico, genuino, verdadero es el poder del Señor Jesucristo, y él hace ver que Él está sobre todo principado y potestad. Porque yo reconozco, hermano, que la noche está avanzada, las tinieblas ya avanzaron demasiado, la mente de las personas está cambiando. Aún en nuestra Guatemala, que ha sido tan conservadora, que ha sido tan moralista, pero ya están apareciendo pensamientos, ideologías que se levantan contra el conocimiento del Señor, y cada vez va a ser peor. Esto no lo detiene a nadie, hermano. Son patadas de ahogado que no votemos por este trae pensamientos. Eso no lo puede parar nadie, hombre.
Nadie. Con que una bruja estuviera en el gobierno no iba a parar eso. Porque la Biblia dice que el anticristo de que va a aparecer, va a aparecer. Pero usted y yo frescos, hermano, frescos, tranquilos. Porque no se va a manifestar el anticristo sin que sea quitado lo que por el momento lo detiene. Por eso usted no escuche sandeces. Ya, cuidado con los sellos. Ya vamos, hermano, en el quinto sello. Ah, sí. ¿Y cuándo apareció el primero, güey? Muéstreme al anticristo y le creo que vamos en el quinto sello. Y toda la gente hasta le cae la baba. Ay, ya van cabalgando los jinetes. ¿Cuándo comenzó el anticristo, hermano? ¿Dónde está? Es que no puede aparecer. Una vez usted y yo estemos acá, no va a aparecer ese personaje, porque en nosotros está el Espíritu Santo. Y Satanás no tiene el poder de manifestarse estando el Espíritu Santo, hermano. No puede hacerlo. Pero una vez se ha quitado el Espíritu y la iglesia sea levantada en el rapto, en el glorioso inminente arrebatamiento, entonces iba a aparecer el personaje y el mundo va a empezar a vivir una secuencia de cosas terribles que nunca ha experimentado. Pero de momento no se ha manifestado, hermano, porque la iglesia está todavía acá. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Que hay poderes que están operando. Es cierto, no podemos negar que hay poderes demoníacos que están exacerbados, hermano. Yo creo que hoy más que nunca hay poderes diabólicos pululando en los ámbitos, queriendo tomar la mente, los corazones, y a muchos los han engañado. Yo he visto a gente engañada, aún de visión de fe. Conozco, dijeran los jóvenes, personas a las que el diablo ya los engañó, hermano. Ya les apartó la mente del propósito, ya los confundió, ya los perturbó. ¿Y sabe por qué es? Porque no le han puesto amor a la verdad. Mire, hermano, dice la Biblia que hay un pueblo que por cuanto no amó la verdad, Dios los va a entregar a la mentira para que comiencen a escuchar esas estupideces elocuentes que menciona el apóstol Pablo, y van a empezar a abrazar pensamientos, doctrinas baratas que no tienen como propósito exaltar a Cristo, porque sinceramente, hermano, hay doctrinas que exaltan al hombre. Yo por eso comparto el sentir de mi pastor, porque, hermano, yo no soy neófito. Si alguno conoció la doctrina de Misión Cristiana en el IM, fui yo. La conocí por largo tiempo, tengo 40 años de estar en la misión, pero reconozco que había doctrinas que envanecían. Había doctrinas que envanecían. Y hasta yo recuerdo, hermano, cuando hablaba con mi abuelita, una santa mujer de Dios, y ella decía, es que eso no es de Dios, mijo. Y yo le refutaba, le decía, perdone, abuelita, es que ustedes son ignorantes. Ustedes no saben nada de la danza, ustedes no saben nada de la administración. Ustedes tienen un evangelio barato, orgullosos de nuestra doctrina, de nuestra revelación. Como hay muchos hoy exaltando teorías, doctrinas. Esas son charadas, son vanas sutilezas. Mi pastor Héctor Nufio dice, bendigo a Dios, aunque sea ya con poca gente, porque los alaraqueros, los orgullosos siguen buscando doctrinas que les levanten el ego. Pero él dice, yo me conformo con que el IMSS Central tenga como base la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús. Porque si eso no les ministra a ustedes, dice él, yo no tengo nada más que enseñarles. Yo estoy conforme con saber que mi Señor murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Con eso estoy más que satisfecho, aleluya. ¿Para qué estar dando vueltas en cosas, hermano, que solo envanecen la mente nada más? Dele fuerte las palmas al Señor, aleluya. Entonces, hermano, reconozcamos que hay poderes demoníacos incursionados ya en el mundo que pretenden desplazar a Cristo. Pretenden desplazar a Cristo y entronarse a Satanás. Y eso puede, pero será, pastor, que eso puede ocurrir. Hermano, le habla Jesús a una iglesia apocalíptica y le dice, yo sé dónde moras. Tú moras donde está el trono de Satanás. Le está hablando a una iglesia verdadera, pero Satanás había puesto trono en medio de ellos. La palabra tronos en griego es un lugar de autoridad, un lugar de juzgamiento. Ya no eran juzgados por Dios, estaban siendo juzgados por el diablo, hermano. Por eso hay que tener cuidado con eso, porque Satanás, si se le permite, se pone trono, porque está tratando de desplazar a Cristo. Pero nosotros debemos de tener bien presente y claro que no hay nada en la creación que no dependa directamente del Señor Jesucristo.
Satanás nunca lo reconoce, pero nuestro Señor es Señor aún del diablo y los demonios, ¿verdad? Porque Él sigue siendo Dios, hermano, que ellos no lo reconocen. El Señor maneja toda su creación. Y teniendo esta aclaración en mente, Pablo afirma que este Dios tan grande, incomprensible, infinito, que no acepta compartir su señorío con nadie, Pablo deja claro y establecido que está en nosotros. Y es más, nosotros estamos completos en Él. ¿Qué significa eso? Significa que a usted y a mí no nos falta nada. En Cristo no nos falta nada. Ay, pastor, ni para la ofrenda traía, pero ese es pisto. No, en el propósito de Dios no nos falta nada. Por eso los apóstoles no se preocupaban, hermano, por el sistema. Pedro y Juan, cuando vieron aquel cojo de la puerta de la hermosa, le dijeron: ay, papadito lindo, plata y oro no traemos, disculpa, pero sí traemos algo, y lo que traemos te damos. Levántate en el nombre de Jesús. Porque aquellos no tenían plata y oro, pero tenían poder y autoridad. Ahora no hay poder y autoridad, pero sí hay plata y oro. Qué triste eso, ¿eh? Triste, hermano. Entonces Pablo enfatiza que en nosotros está la deidad de Cristo. Qué increíble. Mire a la persona que está a la par suya, por favor. Échale una miradita. En esa persona habita Jesús, toda la deidad, y en usted también. Por eso le decía el día viernes que la palabra dice que el que nació de nuevo, el que de verdad, dice el apóstol Santiago, si puede, busque el tema, no sé si aparecen todavía en Facebook los temas. Estaba viendo que hubo un cambio ahí, no sé si todavía aparezca, pero hermano, dice el apóstol Santiago que el que nació de nuevo no puede hacer acepción de personas. No puede. Por eso usted no menosprecia a nadie. Se lo suplico como pastor, no menosprecie a nadie. Es que no es posible que en el cuerpo haya gente que nos caiga mal, porque sería una afrenta contra Jesús, hermano. Si usted aborrece a su hermano, eso no lo va a tomar Dios como algo agradable. Por eso dice que ninguno llama anatema a Jesús. Ay, Dios, ¿cómo voy a decir yo anatema a Jesús? No, pero si usted maldice a su hermano, está llamando anatema a Jesús, porque nuestro hermano también es parte del cuerpo de Cristo. Eso tenemos que entenderlo, hermano. Somos parte del cuerpo, tenemos que aprender a amarnos, aún con nuestras bajezas, aún con nuestros errores, aún con nuestros defectos, perdone, aún con nuestros pecados. Pero en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios y habita el Señor Jesucristo. ¿Cuántos se gozan por eso? En nosotros habita el Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Así dispuso Dios. Sin una relación con Dios, sin una relación con Dios somos incompletos, hermano. Dios creó al hombre para ser así. Y mientras el hombre no haya nacido de nuevo, va a tener una espiritualidad incompleta, porque está fuera de una relación adecuada con Dios. Tenemos que entrar a esa relación adecuada con el Señor. Tenemos que entrar a ese nivel de intimidad, de acercamiento. Ay, Dios mío, voy a avanzar, que no puedo salir de la introducción, hermano. Entonces yo pregunto esta mañana, ¿cómo está nuestra intimidad con Dios? ¿Cómo está tu intimidad? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque tener intimidad con Dios es algo que todos debemos desear y buscar. Tiene que ser un anhelo en el corazón, hermanito. La intimidad es amistad. La intimidad es familiaridad. La intimidad es confianza, es convivencia, es cercanía. Y no hay forma de tener intimidad con Dios si no es alimentándonos de la fe, de la palabra, de la oración, de la comunión. Así se alcanza una verdadera intimidad con Dios. Porque la intimidad con el Padre, esa intimidad que nos va a llevar a un nivel más profundo, tiene un costo que no todos están dispuestos a pagar. Porque para tener intimidad con Dios debemos estar dispuestos a morir.
Por eso dijo Juan el Bautista, ese Juan estaba bajo un influjo de revelación cuando dijo: necesario es que yo mengüe para que él crezca. Pero nunca se vio menguar a Juan, fíjense. Ya estaba Jesús y él lo señaló. Él dijo en el Jordán: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no merezco ni siquiera ponerme rodillas y desatarle las correas de sus sandalias. Él es el Redentor. Él es. Mírenlo. Él es de quien yo les dije. Él es el que había de venir. Y después Juan seguía con sus discípulos, hermano. Digámoslo en lenguaje chapín, no quería soltar la guayaba, estando ya el Hijo de Dios. Y dijo: no, necesario es que yo mengüe para que él crezca. Qué revelación. Pero no lo hizo. Entonces lo hicieron menguar cortándole la cabeza. Porque, hermano, bueno, no juzguemos a Juan, cualquiera puede cometer errores así. Lo apuntaló, dijo él, ese cordero. Después estaba en la cárcel y llegan los discípulos y le dijo: muchacha, hágame una campaña. ¿Sí? ¿De qué será? Vayan y pregúntele si es él el que había de venir. Bueno, dijeron los discípulos: maestro, perdón, dice Juan, si eras tú el que había de venir, solo dígale a Juan que los ciegos ven, que los cojos caminan. Eso dígale nada más. Mire, la intimidad con Dios es eso. Porque, hermanos, seamos sinceros, analicemos nuestra cristiandad ultramoderna de hoy y note que si usted y yo no menguamos, no hay lugar para Dios. Seamos sinceros. Si tomamos nuestro lugar, no encontramos lugar para Dios nunca. Y nos puede pasar lo mismo que le pasó a Juan. Si no ha pasado es porque tenemos un Dios grande en misericordia. Por eso dice Lamentaciones que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, hermano. Pero si Dios quiere crecer en nosotros, nos pueden hacer menguar de muchas maneras. Hay pruebas, hay batallas fuertes que a veces lo quiebran a uno literalmente, lo cual es una bendición. ¿Cómo va a ser? No, pastor, hombre, usted ya se le está yendo la mente por otro lado. ¿Cómo va a ser una bendición estar hecho pedazos? El alabastro de perfume que llevó a aquella mujer fue grato hasta que lo rompieron y lo hicieron chinga. Hasta entonces la casa se llenó del perfume. Amén. La vasija que habla el profeta Jeremías, que la tuvieron que destrozar y hacer de nuevo, hasta ahí fue de bendición, hasta que la rompieron. El mismo Señor Jesucristo dijo, y hoy lo vamos a decir: este es mi cuerpo que es partido por ustedes. A Dios le gusta lo roto, lo quebrado, lo partido, porque es lo que Él utiliza para mostrar su gloria. Entonces, cuando le digo que Dios nos puede partir, no es por maldad, es porque nos quiere hacer mejores personas, nos quiere hacer mejores hijos, porque quiere depositar la plenitud de su gloria en nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Aleluya, bendito sea el Señor. Dele fuerte las palmas al Cristo amado. Porque, hermanitos, la vida sin intimidad con Dios se vuelve estancada e infructuosa. Una vida estancada e infructuosa. La fe pierde vigor cuando no deseamos primero la comunión con Dios. Y tenemos recursos a nuestro alcance que el Espíritu Santo ha puesto, hermano, para una relación profunda con el Padre. ¿Por qué no usarlos con fervor? La oración, la lectura de la palabra, rogando al Señor que abra nuestra mente. Prediqué, no sé qué día de eso fue, cuando hablé del salmo profético, creo, no sé qué día fue. A mí ya se me confunde lo que predico, pero no se me olvida que dice la palabra en el libro de los Hechos que había una mujer vendedora de púrpura llamada Lidia. Hermano, pocas veces había yo puesto atención a ese versículo, pero fíjese que a veces el Espíritu le acerca a uno el lente para ver con claridad, y dice que a Lidia, dice textualmente, Dios le abrió la mente para que escuchara las palabras de Pablo. Pucha, me quedé impactado, porque si Dios no abre tu mente, la palabra no se entiende, ¿no?
dije, oh, con razón. Porque si Dios no abre tu mente, la palabra no permea. Pero ahí textualmente dice, y Dios abrió su corazón, dice, ¿verdad? Interprétese mente. Dios abrió su corazón para que escuchara las palabras de Pablo. ¡Wow! O sea que el Espíritu tiene que abrir el corazón. Ahí hay una teología. Cuando le diga oremos por la palabra, debemos decirle, Señor, abre mi mente. Abre mi mente. Porque si no, solo va a ser como un eco que rebota nada más, pero no entra y seguimos vacíos. Amén, hermanitos amados. Yo pregunto, hermano, ¿nuestra vida es de bendición? ¿Cree usted que somos bendición? ¿Qué tipo de persona creemos que Dios utiliza para poder cumplir sus propósitos en la tierra? ¿Será que usa personas talentosas, con muchos dones, con habilidades sobrenaturales, mejor si graduados, con un doctorado en divinidades y poder? El Señor utiliza personas corrientes, como usted y como yo, para poder salvar y bendecir a otros que en este mundo tienen necesidad. Dios actúa, hermano, a través de personas imperfectas para ayudar a otras personas que están dolidas, que están heridas, y nos permite Dios ser fuente de consuelo y restauración, porque es increíble cómo Dios puede utilizar nuestro dolor para que sea un bálsamo en el dolor de los demás. Ahí entendemos por qué a veces sufrimos, porque mire, hermano, sinceramente, yo no sé si le ha pasado a usted, pero sinceramente a veces nos vienen pruebas y tratos que no entendemos. ¿O nunca le ha pasado a usted? Yo le soy sincero. A veces uno como que se la lleva de fustán de pico, ¿verdad? Señor, yo no merezco esto. Con el COVID yo le dije a Dios, Señor, yo no merezco esto. No me explico por qué, le digo a Dios. ¡Hala! ¿Por qué yo? Pero ahora entiendo que Dios utiliza nuestro dolor para orar por otros, porque cuando yo salí de COVID y me decían, hermano, fulano tal tiene COVID, ay Dios, hermano, clamaba con un fervor y suplicaba a Dios, porque yo entendía por lo que el hermano estaba pasando, porque a veces podemos ser insensibles, hermano. Somos insensibles, no entendemos el dolor de los demás. Amén. Entonces Dios permite que nuestro dolor sea bálsamo en el dolor de los demás. Y por eso hay que saber entender las pruebas y darle gracias a Dios por todo. Porque tal vez Dios nos hizo nada más pasar por el momento de aflicción para que ahora seamos fuente de consuelo, para que con la misma consolación que Dios nos consoló, así consolemos nosotros a los demás. Y qué lindo es saber, hermanitos amados, que nuestras limitaciones son una oportunidad para que Dios se muestre suficiente en nuestra vida. Que aunque no tengamos nada, como Pedro y Juan, lo tengamos todo, como Pedro y Juan. ¿Cómo es eso, verdad? No tenían nada y lo tenían todo, hermano. Porque tenían a Cristo, tenían la unción, tenían el poder de Dios. Eso nos va a ayudar a ir haciendo a un lado nuestras preocupaciones. Porque ¿quién está libre de la preocupación en esta vida? ¿Habrá alguno que no se haya preocupado nunca? ¿O habrá esta mañana alguno acá que venga sin preocupaciones? Todos pasamos por preocupaciones. Sin embargo, tenemos que buscar asociarnos con Dios. Diga conmigo, asociarnos con Dios. ¿Cómo? Entrando con un compromiso. El doctor Ríos, por ejemplo, bueno, a él Dios le habló y Dios le dijo, ocúpate de lo mío y yo me ocuparé de lo tuyo. ¿Por qué no asociarnos con Dios y decirle, Señor, yo voy a hacer el trabajo, yo voy a dar mi tiempo, pero Señor, las preocupaciones llévalas tú? Lleva tú las preocupaciones. Nuestro trabajo cotidiano, hermanos, no sería tan duro si permitiéramos a Dios hacer su parte en nuestra vida. La carga de preocupación disminuiría, el estrés sería menos,
porque nuestra vida estaría refugiada en Dios, quien sería la fuente de salvación. Yo creo que esa es la esencia, hermanos, del mensaje de esta mañana. Jesús tiene la última palabra en todo. Amén. Si estamos pasando por pruebas, si estamos pasando por luchas, si estamos pasando por tribulaciones y nos encontramos en un valle de sufrimiento, Dios nos dice hoy: Jesús es el primero y el último. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Eso quiere decir que nada ocurre sin la voluntad de Dios. Nada ocurre sin la voluntad de Dios. Es el primero y el último. Y nadie va a poder arrebatarnos de la palma de la mano del bendito Jesús. Ahí está nuestra vida segura en Dios. Él tiene la última palabra, y esto aplica a todas las áreas, sin excepciones, hermano. Todas las áreas de nuestra vida están supeditadas al control de Dios. Y el enemigo no puede hacer lo que se le antoje en nuestra vida. Está limitado, porque nosotros tenemos quien nos cuida, quien nos guarda. Nosotros le pertenecemos a alguien, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Mire qué impresionante el modus operandi de Dios, porque cuando Jesús fue crucificado daba la impresión que Dios había experimentado una terrible derrota. Hasta los demonios se confabularon y la tierra se oscureció, hermano, por varias horas, dice, ¿verdad? La narración de los evangelios: se oscureció la tierra porque se concentró de tinieblas, hermano, de demonios, contemplando la derrota, según ellos, de Dios y de su Hijo. Pero por medio de ella fue que Dios triunfó y alcanzó la mayor victoria de la historia, hermano: la redención de la humanidad que estaba hundida en delitos y pecados. Por eso Jesús también nos dice: no tengas miedo, recuerda que yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el que estuvo muerto pero ahora vive, dice la palabra. Aleluya, porque el Señor venció la muerte misma, hermanos amados. Démosle fuerte las palmas al Cristo de la gloria. Este es el mejor consuelo, creo yo, en las tribulaciones. Este es el mejor consuelo en las tribulaciones. Entender de verdad, entender en el Espíritu que Jesús tiene control de toda circunstancia. Y en todo, Él tiene la última palabra. ¿Por qué no confiar entonces en Él? ¿Por qué no, como dice el apóstol Pedro, echamos toda nuestra ansiedad en Él, sabiendo que Él llevará todas las cosas a un final maravilloso? Amén. A un final maravilloso. Veamos positivamente. Veamos de manera positiva todas las cosas. Aprendamos a profetizar cosas buenas en medio de lo malo. Amén. Profeticemos así como el Señor, que le dice a la amada: amada mía, perfecta mía. Porque usted puede creer que Dios ya nos mira perfectos. Esa es la fe de Jesús. Nos mira perfectos, hermano. Qué perfectos vamos a ser nosotros. Pero esa es la fe de Jesús, que le dice a la iglesia: amada mía, perfecta mía, paloma mía, dándole ve la naturaleza del Espíritu Santo a la iglesia. Así nosotros tendríamos que profetizar en las cosas malas, cosas buenas. Yo recuerdo a mi abuelita que a veces le íbamos a dar quejas, sobre todo le iba a dar quejas. Yo le iba a dar quejas de mi primo, que le gustaba mucho el agüita de caña. Le decía: ay, abuelita, ¿puede usted creer que a fulano ya anda borracho otra vez? ¡Ja! Decía mi abuela. Un gran privilegio tiene Dios para ese hombre. Abuelita, no me escucha, está bolo. Un gran privilegio tiene Dios para él. Así decía de mí cuando le contaban que después ya me gustaba la caña de azúcar a mí también. A un gran privilegio.
Mi Canchito es un siervo de Dios, decía. Risa me da. Venga, mi hijo, cantemos una alabanza. Yo de la serenata de Goma, hermano. Ay, Dios, ahorita usted para cantar alabanzas, decía él. Usted es un misionero, amigo. Usted es un hombre de Dios. A mí me daba risa, ni yo lo creía. Por una persona que tiene capacidad de profetizar en medio de lo malo. Ese es un hijo que tiene visión. Ese es un hijo que tiene la plenitud de Cristo, porque sabe que tiene la autoridad para cambiar lo malo en bueno. Amén. Cuando la gente se deja cambiar. Porque es increíble que hay menospreciadores de la verdad. Pero son otros 20 pesos, ¿verdad? Esa es otra historia. Nosotros aprovechemos la enseñanza y aprovechemos, hermano, el momento para entender lo que Pablo dice. Y no permitamos, iglesia, no permitamos que nadie nos atrape con filosofías baratas, huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo. Sé que hay doctrinas que no nacen de Dios, nacen del mundo. Por eso la palabra dice, la palabra misma enseña a la palabra y al testimonio. Si no dijeren así es porque no les ha amanecido. Porque hay muchos hermanos hoy en boga, yo he escuchado, y usted de repente escucha por la televisión, y cuando escuche por la televisión o escuche en vivo una persona que diga, hoy no voy a leer la Biblia, salga corriendo, hermano. Salga corriendo, de verdad. Hoy no voy a leer. O yo escuché a uno que dijo, solo para quitarle la armonía. Ya los veo a ustedes en el bar. Leamos un texto, pues, leamos, ya estuvo. Ahora voy a predicar. Eso es una basura, hermano. Eso no sirve, salga corriendo. Porque si la palabra no es el fundamento de nuestra fe, va a ser una vana sutileza. Va a ser una filosofía hueca que no nos va a dejar nada. Pero si es la palabra de Dios, nos va a seguir estimulando esa presencia que han puesto en nosotros. Porque aunque externamente no se note, usted y yo somos hijos del Dios Altísimo. Démosle fuertes palmas al Señor.